Bueno, lo que pasó fue en el año 85, 86, hubo un salón municipal acá que fue muy controvertido porque había unas obras de Óscar Larroca, entonces eso lo publicitó mucho ese salón y mi padre me trajo a ver el salón. Realmente no recuerdo si estaban ya las obras, porque las obras fueron censuradas y se sacaron de ese salón. Realmente no recuerdo si esas obras estaban. Pero esto fue como un puntapié y al tiempo mi padre me inscribió en un taller de pintura. Y eso fue mi primer acercamiento a las artes, ¿no? Básicamente a través de la pintura y básicamente a través de juego, porque era muy niño. Y después, a eso debería tener 15 y 16 años, me regalan una cámara fotográfica. Yo empiezo también casi que a jugar con ese lenguaje. Y años más tarde me inscribo en la Escuela de Bellas Artes y bueno, ahí hago toda la carrera de Bellas Artes hasta recibirme de licenciado en artes visuales. Pero mi trabajo fuerte fue en el área de fotografía de la escuela y ahí es mi formación fuerte en lo que es fotografía y artes visuales. Bueno, básicamente en este trabajo el tema fuerte es la identidad, ¿no? Que creo que es un tema que en algún momento u otro todos los artistas lo han tocado. Pero en realidad, generalmente los temas pasan por cosas que me pasan más en lo cotidiano. Que a veces un poco yo me cuestiono eso, si esos temas le podrían llegar a interesar. Es decir, uno genera obras para terminar mostrándolas. El tema es, cuando uno parte de uno, realmente le interesa a las personas lo que a uno le pasa. Y después termina encontrando muchas puntas o muchas cosas donde dice, sí, la gente termina mirando la obra y entendiendo y teniendo una empatía con la obra porque también le terminan sucediendo esas cosas. Básicamente los temas que he tocado han sido los temas cotidianos también que le pasan a todo el mundo, la muerte, no sé, la inmigración o emigración, entonces básicamente por ahí vas. Bueno, el proceso es básicamente parte de una elaboración conceptual sobre el tema que voy a tratar. Diría que prácticamente nunca parte de la imagen, es decir, en este caso de la fotografía. Yo no hice una foto y de ahí hago una elaboración sobre esa imagen. Generalmente siempre parte de una elaboración conceptual, teórica, no sé cómo la querramos llamar, y casi que cuando eso está bien consolidado, de ahí se va a la búsqueda de la imagen que tenga que ver con esa obra, con esa elaboración conceptual. El tema de los referentes artísticos, básicamente en fotografía se podría decir que son los fotógrafos de la escuela de Düsseldorf. Andreas Gursky, Thomas Ruff, que necesariamente no tiene que ver con que yo haga fotografías del mismo tipo que le hacen ellos, ¿no? Pero después existen los referentes normales y los clásicos siempre son referentes, es decir, para todo siempre permiten encontrar nuevas cosas y hacer relecturas sobre ellos, tanto en pintura, fotografía. Pero si tengo que buscar gente que me interesa o que las puedo llegar a seguir en cómo desarrollan su trabajo, son esos fotógrafos. Y es un campo bastante fragmentado
capaz que fuerte la palabra, pero por clanes, que generan pertenencias y fortalezas hacia adentro de esos grupos de talleres y esas cosas, pero creo que, que a veces te es difícil si no tenés una pertenencia a alguna de esas cosas, tener más acceso a exposiciones me ha pasado. Yo nunca he tenido una pertenencia a ninguna cosa más allá de, en su momento, mi pertenencia a la Escuela de Bellas Artes. Y quizás eso también esos espacios de pertenencia, en lo que está bueno también es porque también generan espacios de discusión. Entonces, que a veces son muy necesarios a la hora de producir. Trabajar con otra gente también incentiva a la producción propia de cada uno de los artistas. En realidad miramos mucho hacia afuera a la hora creo que esa podría llegar a ser una diferencia entre otros ámbitos del arte que nosotros siempre tenemos como la necesidad de mirar hacia afuera, no digo de copiar, pero de sí tener muchas referencias, no tanto hacia lo interno, sino siempre hacia lo externo. Creo que eso pasa menos en otros ámbitos del arte, en Argentina, en Brasil, digo, ni que hablar en otros países, ¿no? Pero creo que nosotros, nuestra diferencia es que renegamos un poco de nuestras referencias locales a la hora del arte. Por eso hay una diferencia entre arte nacional. Bueno, los concursos y los salones creo que son importantes, pero el formato que tienen en la actualidad, digo, está como pasado de moda. Es decir, me arrechina un poco pensar que 4 o 5 personas puedan definir o decir, bueno, estas son mejores obras que otras, simplemente leyendo una carpeta o mirándolas colgadas en una pared, ¿no? Creo que la producción de un artista va mucho más de lo que puede presentar en un salón. Entonces definir que esto es mejor que lo otro no está muy bueno. Son importantes en lo económico porque siempre a cualquiera le viene bien recibir un premio para seguir produciendo o para hacer lo que quiera. Pero creo que sería mucho más importante la generación de fondos para producción artística. E inclusive para investigar, es decir, no inclusive, y para investigación artística, tanto para generar contenidos teóricos como para producir una exposición o obras, permitirle a un artista quizás durante un año dedicarse exclusivamente a investigar y producir un conjunto, un cuerpo de obras importante. El tema la cuestión es si existe un mercado del arte, ¿no? Bueno, yo nunca he vendido nada, así que no te puedo decir si existe un mercado del arte. Digo, yo no lo he visto. Bueno, ahora los últimos trabajos que he desarrollado, es decir, en realidad otra vez, vuelven a lo cotidiano, ¿no? Yo quería hacer una especie de uno de los trabajos, ¿no? Pero quería hacer un mapeo de los recorridos que yo hago diariamente, ¿no? El tema es que ese mapeo no sabía cómo reflejarlo en imágenes, ¿no? Yo camino mucho, es decir, voy a mi trabajo caminando, al taller donde damos clase caminando, recorridos. Entonces empecé a experimentar haciendo fotografías de esos recorridos. Primero más
como viendo a ver qué encontraba en algunos recorridos y no terminaban de convencerme. Entonces me propuse más una especie de metodología científica a la hora de hacer esas imágenes. Empecé a sacar una fotografía por cuadra que yo caminaba. Y después conformar una sola imagen con la superposición de todas esas fotografías hechas por las cuadras. Y que cada una de esas imágenes representara porcentualmente en el 100% de la imagen el porcentaje exacto, ¿no? Por ejemplo, creo que son 14 cuadras que camino, cada imagen representa el 8%, entonces cuando se suman todas las imágenes, el recorrido es el 100% en una sola fotografía. Y eso logré conseguir realmente un conjunto de imágenes que me convencían, porque cada fotografía, digamos, terminaba reflejando el 100% de ese recorrido. Yo la otra vez, conversando con un amigo, le decía, es como el caso de Funes, el memorioso, ¿no? Que lo podía ver todo, o podía captar absolutamente todo y recordar todo en una sola. Bueno, esas imágenes captan todo y recuerdan todo ese recorrido en una sola fotografía. Decía, es como una visión de Funes de cada uno de los recorridos que yo hago todos los días. Un poco y también ahora estoy trabajando con algo que ahora se usa muchísimo, digo, con el tema de los archivos. Yo tengo un archivo fotográfico muy grande de mi bisabuelo, que no era fotógrafo, pero era como aficionado en la fotografía, y tiene un registro de 30 años de fotografías de su vida en el Mato Grosso, ¿no? Entonces, eso todavía va un poco lento, pero la idea es, bueno, hacer algo con eso, reconstruir, capaz que también un recorrido con esas fotografías, y un poco hacerlo con mi padre y todo, pero bueno, eso hace unos años que estoy trabajando con eso, pero todavía no le he encontrado el cuerpo para desarrollarlo. Un poco lo que hablábamos antes de que las obras parten más de un desarrollo conceptual o teórico. Creo que he conseguido con la fotografía, he conseguido el lenguaje que mejor se adapta un poco a las elaboraciones que he hecho. Un poco también por ese concepto que siempre hay de que, bueno, que la fotografía tiene un grado de verosimilitud con la realidad. Es decir, lo que uno fotografía supuestamente es lo real o lo que sucedió en cierto momento, etc. Entonces, si está en una fotografía es porque es verdad, o porque existió, o porque... Entonces, esa manipulación entre la imagen fotográfica y el concepto general que se tiene de la fotografía y el desarrollo teórico que puede tener una obra, me parece que es un juego bastante interesante. Esta obra que se llama, que es Reflexiones sobre la identidad, parte un poco de... yo esta obra la desarrollé, todavía estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y cuando se tratan temas sobre fotografía, siempre la identidad, por el concepto mismo de la fotografía, de lo que decía recién, de su verosimilitud con la realidad, siempre es un tema que se plantea, ¿no? Está, digamos, en el centro de la discusión de lo que es la fotografía, si la fotografía es el espejo de lo real, etc. Entonces el tema de la utilización de la fotografía como reflejo de la identidad de una persona es algo súper interesante. Y como muchos fotógrafos, yo empecé trabajando primero con el autorretrato, y bueno, me hice fotos, etc. Hasta que mi interés sobre el trabajo sobre la identidad
hice una primera fotografía con la cédula de identidad, ¿no? Y luego de eso empecé a investigar, digo, seguí desarrollando la obra y seguí buscando los otros documentos que nos reflejaba como persona con identidad, ¿no? Tanto la credencial cívica, lo que nos permite votar y elegir nuestros representantes, como la jura de la bandera, que aunque parezca raro, todavía nos la piden si queremos ingresar a un empleo público, etc. Entonces, esas tres fotografías terminaron de conformar como mi concepto sobre la identidad, ¿no? O sobre ese juego, es decir, ¿dónde encontrar la identidad? Bueno, en mi imagen fotografiada es en la fotografía inclusive del documento mismo, en el documento, en la conjunción de esas dos cosas, o más allá, con mi presencia en la exposición, parado delante de las obras o siendo partícipe de la exposición. Digamos, esa mezcla de cosas, ese concepto, quizás no genera nada concreto, pero por lo menos mi intención era la discusión sobre el tema. Creo que es muy importante, en realidad, por mi forma de trabajar, la imagen es lo último o lo que se genera a partir de el desarrollo teórico, el desarrollo conceptual. Se podría decir que yo antes de llegar a la imagen casi que sé realmente qué imagen voy a buscar o qué imagen tengo que generar para que sea, digamos, la parte visual del desarrollo conceptual. Es decir, no voy a ir a un extremo de poner solamente la teoría en la pared y no acompañarla de imágenes, digo, porque mi trabajo es generalmente la fotografía, pero en realidad, digo, más allá de utilizar el lenguaje fotográfico que generalmente está asociado a la instantaneidad o a la búsqueda de salir a buscar las imágenes y después hacer un desarrollo teórico a partir de las imágenes que yo encuentro, que saco, esas cosas, mi proceso es al revés. En general es al revés, ¿no? Quizás últimamente me he permitido, porque hasta es un tema hasta de prejuicio, ¿no? Es decir, me he permitido ser más fotógrafo y salir a buscar, es decir, que también es un preconcepto, es decir, soy más fotógrafo porque salgo a buscar fotografías de manera espontánea, pero digo, eso mismo, antes si me preguntaban, me definía, no, soy un artista visual que trabaja con fotografía. Jamás podría haberte dicho que era un fotógrafo. Con los años puedo decir más tranquilamente que soy fotógrafo. Básicamente eso depende de la obra. Yo en general, quizás hasta hace un tiempo le daba muy poco peso o muy poco valor al refinamiento técnico de la fotografía, ¿no? Es decir, porque pienso que la parte teórica, o pensaba o pienso que la parte teórica, digamos, tenía un valor mucho más importante por encima de la técnica. Es decir, no era necesario que una fotografía fuera técnicamente brillante para poder expresar de buena manera un concepto, una idea, etcétera, ¿no? Hace un par de fotogramas atrás se dio una discusión muy interesante con fotógrafos. Para cerrar las jornadas, un crítico de arte, en realidad,
dijo que había visto pocas fotografías y muchas imágenes en ese fotograma, ¿no? Y a mí como que me rechiló un poco, es decir, porque en realidad él estaba esperando ver fotografías, primero que nada, analógicas, ¿no? Que también es otro tema a discutir, y segundo, de gran refinamiento técnico, ¿no? Muy bien iluminadas, muy bien compuestas, y probablemente él no haya estado en las jornadas anteriores donde se dijeron que por ejemplo, las fotografías más importantes que salieron de la guerra de Afganistán no habían sido hechas por fotógrafos profesionales y no habían sido hechas con cámaras profesionales, habían sido por los mismos soldados hechas con iPhone, ¿no? Y realmente esas eran las fotografías más importantes y que tenían más valor conceptual de lo que estaba sucediendo que las fotografías que habían hecho todos los medios y todos los grandes fotógrafos que habían ido a fotografiar. Entonces ahí está, el peso conceptual era mucho más importante que el peso técnico. Igualmente entiendo que la fotografía técnicamente perfecta también tiene su valor como imagen, y si encima tiene un apoyo teórico conceptual bueno, mejor aún. Pero creo que todavía tenemos un prejuicio importante, y todavía tenemos, sobre todo el espectador, creo que capaz que esto es un poco... el espectador está esperando, cuando ve una fotografía, que sea una fotografía técnicamente buena y hermosa, esas cosas. Cuando le muestran, por ejemplo, hay fotógrafos que trabajan, por ejemplo, con material encontrado, ¿no? Y fotografías veladas y esas cosas. Entonces, cuando las exponen, la gente lo primero que dice, ah, pero está velada, está fuera de foco. Y se quedan con eso, porque supuestamente una fotografía es una fotografía que está perfecta, que está bien iluminada, que muestra exactamente lo que tiene que mostrar. Y quizás el artista está pretendiendo decir otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es una discusión que todavía se sigue dando en la fotografía y sobre todo con los años mucho más alimentada con el tema de la dicotomía fotografía química y fotografía digital, ¿no? Si vamos a lo reciente, es decir, lo que comentabas recién sobre que se mostró en el último fotograma, fue una exposición que estuvo en la fotogalería del Parque Rodó, que fue las fotografías de ese grupo de soldados que habían hechos con iPhone en cosas así. El conjunto de imágenes era brillante. Sobre todo había una fotografía que la usaron como un poco emblema de eso, que es un soldado, creo que con una especie de bolsa de plástico para evitar la arena en Afganistán. Era una imagen sacada con un iPhone, quizás de muy baja calidad, pero era perfecta, digo, técnicamente, inclusive hasta podría tener ese concepto que Cartier-Bresson decía, el instante decisivo, ¿no? Con el que no estoy de acuerdo, pero, pero en ese caso esa fotografía era perfecta, ¿no? Respecto a la fotografía, a una fotografía más tradicional y siendo de referencia a la escuela de Düsseldorf, digamos, los maestros de esa escuela, Bernd y la Becher, toda su fotografía realmente a mí me fascina, es decir, un poco la simpleza de esas imágenes, realmente, digo, a uno puede decir, bueno, eso es nada, porque en realidad es nada, ¿no? Son dos personas que se dedicaron a fotografiar viejas edificios industriales, silos, etcétera, ¿no? Y en realidad
digo, son fotografías, digo, para mí casi perfectas. Es decir, y bueno, a veces uno trata, digo, si yo tuviera que imitar a alguien, trataría de imitarlos a ellos. Históricamente la tecnología ha sido fundamental en la fotografía, ¿no? Es decir, en los últimos casi 200 años que tiene la fotografía, 180, 190 años, la tecnología ha permitido el desarrollo de las distintas corrientes fotográficas, ¿no? Es decir, cuando la fotografía era lenta, el pictorialismo era lo que se podía hacer, es decir, poner a una persona quieta durante unos minutos para hacer una fotografía, ¿no? Y en ese momento lo que se decía era tratar de imitar a la pintura. Después el avance de la tecnología, la velocidad de los materiales, empezó a permitir otro tipo de fotografías, hasta en una fotografía mucho más instantánea. Digo, cuando se inventan, cuando se crean emulsiones mucho más rápidas, se puede empezar a hacer una fotografía más instantánea. Y bueno, a partir de la creación del rollo de las máquinas de 35 milímetros con la Leica en 1920 y pico, 29, 30, aparte la fotografía fue transportable, es decir, uno podía andar con la cámara en cualquier lado, es decir, mucho más, digo, podía salir en vez de con placas y con rollos enormes, salir con una bolsita de rollos y una cámara así y poder hacer fotografías en cualquier lado. Y eso fue así casi que hasta fines del siglo XX, cuando la fotografía digital empezó a desarrollarse. Y creo que eso ha dado un impulso muy grande, ha sido el otro gran impulso. La otra vez leía el libro La fotografía con documento social, y ese libro termina más o menos en los 70, ¿no? Entonces, históricamente termina en los 70. Y es gracioso porque dicen, ahora la fotografía, que todo el mundo puede tenerla y llevarla a todos lados, no sé qué, ¿no? Es decir, como que en esos momentos la fotografía había explotado con las cámaras automáticas. Y es casi lo mismo que está pasando ahora con la fotografía digital, ¿no? Y que ahora hemos dado un nuevo paso, es decir, hemos hecho desaparecer otro gran grupo de cámaras, o estamos haciendo desaparecer otro gran grupo de cámaras, que son las cámaras compactas, que se han sustituido por los celulares. Igualmente la discusión sobre fotografía, muchos dicen analógica, no es analógica, es fotografía química y fotografía digital, todavía sigue instaurada y está muy en el hueso de los fotógrafos. Hay fotógrafos que todavía niegan completamente la fotografía digital como fotografía artística, ¿no? Es decir, quizás en algún momento pase lo mismo entre los escultores y los que imprimen en 3D. Pero yo creo que la discusión no puede pasar por la técnica. Es decir, sino la discusión tiene que pasar por qué tipo de imágenes hacemos. Es decir, si la imagen es hecha con una cámara de un celular, con una GoPro, con la mejor cámara fotográfica, o con una Olga, o con un cajón con un agujero. Es decir, creo que eso es lo menos importante. Es decir, si nosotros, las imágenes que nosotros generamos, tienen un valor o meramente estético o tienen un valor conceptual importante, para mí no importa con qué sea. No dejen de experimentar y que no dejen de arriesgarse. Es más, lo más importante es no dejar de hacer.